Hola chicos, les saluda la profesora Erika Alcalá, docente especialista en el área de física. En esta oportunidad vamos a trabajar con el contenido de capacidad eléctrica y este contenido estará dirigido para los estudiantes de quinto año secciones A y B. Un condensador o un capacitador es un dispositivo que sirve para almacenar carga eléctrica para su posterior utilización. Los condensadores más comunes o más corrientes es el condensador plano, formado por dos placas conductoras paralelas de cargas opuestas y separadas por aire o por un elemento llamado dieléctrico, que puede ser papel, grafito o vidrio. Según la composición física de los capacitadores o condensadores, estos se pueden clasificar en los que conocemos como condensadores fijos o condensadores variables. En general, estos condensadores son muy utilizados o frecuentemente utilizados en una variedad de circuitos eléctricos, como pueden ser filtros de fuentes de poder. Sirven como dispositivos de almacenamiento de energía en las unidades electrónicas de destello, en los radioreceptores que se encargan de sintonizar a la frecuencia, eliminan los chispazos en los sistemas de incendio de los automóviles y así una serie de situaciones donde ellos se hacen presentes. Cuando llegamos a la parte de las ecuaciones, en el contenido de capacidad eléctrica nos encontramos con la siguiente, que C va a ser igual a Q dividido entre B. Es decir, la relación entre la carga que almacena un condensador y la diferencia de potencial entre sus placas se define como la capacidad eléctrica. Es decir, que la letra C nos va a representar la capacidad eléctrica, la Q, la carga eléctrica y B, el potencial eléctrico. Como toda magnitud física, la capacidad eléctrica está compuesta por un sistema de unidades. En el sistema MKS, las unidades en la cual va a ir expresada la capacidad eléctrica es el faradio. ¿Por qué? Porque esta viene dada de la relación entre la unidad de carga, que es el coulomb, y la unidad de potencial eléctrico, que es el voltio, dando como resultado lo que es el faradio. Como esta unidad es un poco grande, existen unos submúltiplos en las cuales puede ir expresada, como lo son lo que es el milifaradio, que se expresa como un milifaradio y va a ser igual a 10 a la menos 3 faradio. También tenemos lo que es el microfaradio, que es 1 con esta letra U que nos representa micro, y la F faradio, que es igual a 10 a la menos 6 faradio. Tenemos lo que es el nanofaradio, que se escribe como un nanofaradio y va a ser igual a 10 a la menos 9 faradio. Y por último tenemos el picofaradio, que es igual a 1 PF, que es la parte en cómo se abrevia y es igual a 10 a la menos 12 faradio. Otra de las ecuaciones que tenemos que tener presente es la de capacidad eléctrica de una esfera. Cuando nos encontramos con un elemento esférico, vamos a utilizar las siguientes ecuaciones. C es igual a R dividido entre K, o C igual al producto, a la multiplicación de 4 por pi por éxilo sub 0 por el radio. La K sabemos que nos representa una constante, éxilo sub 0 también es otra constante que es el coeficiente de permitividad y tiene un valor de 9,8 por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado dividido entre newton por metro al cuadrado. La letra C que nos va a representar lo que es la capacidad eléctrica y R el radio.
Cuando trabajamos con condensadores planos, cabe resaltar que cada ejercicio va a dar una especificación, es decir, si el capacitador o el conductor es una esfera o es plano. Entonces, dependiendo la especificación del ejercicio, se van a aplicar las ecuaciones. Cuando es de un condensador plano, tenemos las siguientes ecuaciones. C va a ser igual a la carga dividido entre la diferencia de potencial. Luego tenemos la ecuación que la capacidad va a ser igual a epsilon sub 0 multiplicado por S dividido entre D. S es la superficie que abarcan las láminas y D es la distancia que separan las láminas. Otra ecuación es C igual a K por epsilon sub 0 por S dividido entre D. Entonces, repasemos. C va a ser igual, o C nos representa lo que es la capacidad eléctrica y va a ir expresado en las unidades de faradio. S nos representa lo que es la superficie común a las dos láminas y va expresado en metros al cuadrado. La D nos representa la distancia entre las láminas y su unidad es el metro. La diferencia de potencial, que es BA menos BB, y va a ir expresado en las unidades de voltio, y epsilon sub 0, que es el coeficiente de permitividad y tiene un valor de 9,8 por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado dividido entre newton por metros al cuadrado. Y la última, que es K, que es la constante dieléctrica del medio que separa las láminas. Ejemplificar la parte de lo que es la capacidad eléctrica de un condensador, sabiendo que los condensadores o capacitadores son dispositivos que almacenan cargas eléctricas, tenemos el siguiente ejercicio. Nos dicen calcular la capacidad de un condensador que tiene una carga, obviamente una carga eléctrica, de 5 por 10 a la menos 6 coulomb, sabiendo que entre sus armaduras hay una diferencia de potencial de 400 voltios. Como siempre les digo, chicos, lo primero que debemos de realizar para resolver un ejercicio es identificar los datos que nos está proporcionando el ejercicio, para así saber qué tenemos y qué vamos a calcular y cómo podemos calcularlo. Aquí en este ejercicio, desde un principio nos dicen que debemos de calcular la capacidad eléctrica, es decir, que nuestra incógnita es la letra C. Nos están dando como dato que ese condensador tiene una carga eléctrica de 5 por 10 a la menos 6 coulomb y que tiene una diferencia de potencial, tiene un voltaje de 400 voltios. Luego que tenemos nuestros datos, procedemos a buscar las ecuaciones que se adaptan a nuestras necesidades, que se adaptan a lo que nosotros tenemos, a los datos que nos está proporcionando el ejercicio. Y nos conseguimos con la ecuación de capacidad eléctrica de un condensador plano, que nos relaciona la carga eléctrica, la diferencia de potencial y la capacidad eléctrica. Como nuestra incógnita es calcular la capacidad eléctrica, podemos sustituir los datos que tenemos en la siguiente ecuación. La carga tiene un valor de 5 por 10 a la menos 6 coulomb y la diferencia de potencial tiene un valor de 400 voltios. Aquí lo que nos indica esta ecuación es que debemos de hacer una división. Al hacer la división vamos a encontrar el valor de la capacidad eléctrica, la capacidad de almacenamiento de ese dispositivo, quedándonos un valor de 1,25 por 10 a la menos 8 faradios. De la resolución de ejercicios de condensadores o capacitadores, tenemos el siguiente que dice
un condensador de 8 por 10 a la menos 14 faradios tiene una carga eléctrica de 5 por 10 a la menos 5 coulomb. Nos dicen calcular la diferencia de potencial entre sus armaduras y la intensidad del campo eléctrico si entre sus armaduras hay una distancia de separación de 2 milímetros. Al igual que en el ejercicio pasado, lo primero que vamos a identificar son los datos que nos está proporcionando el ejercicio. Desde un principio nos dicen que la capacidad eléctrica, la capacidad de almacenamiento de ese dispositivo, de ese condensador, es de 8 por 10 a la menos 14 faradios. Nos dicen que la carga eléctrica es de 5 por 10 a la menos 5 coulomb. Y nos piden calcular la diferencia de potencial, el voltaje existente entre las armaduras. Y por último nos piden calcular el campo eléctrico, pero tomando en cuenta la distancia de separación de dichas armaduras, que es de 2 milímetros. Aquí en este ejercicio, si nos damos cuenta, si estudiamos las unidades, podemos verificar que las unidades de distancia no están expresadas en la unidad fundamental para la resolución de ejercicio, que es metro. Es decir, debemos de hacer una transformación de unidades de distancia. Entonces, no es que va a cambiar la distancia de separación entre las armaduras. Lo que cambia es la unidad en la cual está siendo expresada la distancia. Nos las están dando en unidades de milímetros, pero debemos de expresarlas en unidades de metro. Haciendo una transformación de unidades rápido, el resultado sería 2 por 10 a la menos 3 metros. Teniendo las unidades, cada magnitud en su unidad fundamental, procedemos a hacer los cálculos que nos están pidiendo en el ejercicio. La primera parte nos dicen calcular la diferencia de potencial, pero no hay una ecuación como tal para calcular la diferencia de potencial en la parte de condensadores o de capacidad eléctrica. Pero tenemos una ecuación de capacidad eléctrica que nos relaciona la carga y la diferencia de potencial. Como nosotros ya tenemos el valor de la capacidad eléctrica, tenemos el valor de la carga, podemos despejar de esta ecuación lo que es la diferencia de potencial. Recordemos que despejar quiere decir que dejemos solo de alguno de los dos lados de la igualdad, en este caso la diferencia de potencial. Para hacer el despeje hacemos uso de lo que es la regla de los signos. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este caso es linealizar la ecuación. El término que está dividiendo va a pasar al otro lado de la igualdad multiplicando a la capacidad eléctrica, que es el término que está ubicado o que estaba ubicado del otro lado de la igualdad, quedándonos capacidad eléctrica por diferencia de potencial igual a la carga eléctrica. Como nuestro objetivo no es dejar sola o hallar el valor de la carga eléctrica porque ya lo tenemos, sino dejar solo lo que es la diferencia de potencial, vamos a mover el término que le está acompañando, en este caso la capacidad eléctrica, que está multiplicando, y la vamos a pasar al otro lado dividiendo, quedándonos que la diferencia de potencial va a ser igual a la carga eléctrica dividida entre la capacidad eléctrica. Como ya tenemos la ecuación, podemos sustituir los valores en la misma,
quedándonos que la diferencia de potencial va a ser igual a 0,625 por 10 a la 9 voltios. Luego que hayamos hecho este cálculo, procedemos a calcular el campo eléctrico que se está generando. Entonces, para calcular el campo eléctrico vamos a aplicar una ecuación que estudiamos o que trabajamos en la parte de potencial eléctrico y diferencia de potencial. La ecuación es: diferencia de potencial va a ser igual al campo eléctrico multiplicado por la distancia. Como nuestro objetivo no es calcular la diferencia de potencial, sino el campo eléctrico, despejamos el campo eléctrico, quedándonos que el campo va a ser igual a la diferencia de potencial dividido entre la distancia. Al sustituir cada uno de los valores en la ecuación, el campo eléctrico va a ser igual a 0,3125 por 10 a la menos 12 voltios sobre metro.